Ok. Entonces, bueno, repito, estamos en el tema 4, gráficos de control para atributos. Les decía que hasta ahora habíamos trabajado con características de calidad que son variables cuantitativas continuas. Así utilizamos el diagrama de X-barra, el diagrama de R, el diagrama de S, los diagramas individuales. Todo eso son para variables cuantitativas continuas, para características continuas de la calidad. Ahora estamos interesados en características de calidad que son cualitativas, específicamente atributos, y vamos entonces a ver qué es un diagrama de control de atributos. Pero antes vamos a entender qué es un atributo. Cuando hablamos de atributos, pues nos referimos a una característica que puede ser conforme o disconforme. A veces se le entiende como defectuoso o no defectuoso. Y así, de esta manera se pueden caracterizar muchas de estas variables de calidad, estas características de calidad que no podemos representar numéricamente. Bueno, entonces, así es que clasificamos a artículos, ¿verdad? Que los inspeccionamos como conformes o disconformes, con las especificaciones para la característica de calidad. A veces se utiliza, en lugar de conforme o disconforme, se utiliza defectuoso o no defectuoso. Lo importante es que es una variable que toma cualquiera de esos dos atributos. Y bueno, como dice acá, se utiliza más conforme o disconforme que defectuoso o no defectuoso. Eso es lo que se ha convertido realmente en el estándar. Bueno, entonces este tipo de características son atributos. Por eso lo queremos mostrar acá con estas características, estas caritas. La cara que está conforme y la que está disconforme. Bueno, ejemplos de características de calidad que son atributos. Por ejemplo, dice la proporción de bielas de motor de automóvil deformadas en un día de producción. Las que están deformadas y las no deformadas. Es decir, que las deformadas son las disconformes. El número, fíjate, antes hablábamos de proporción, ahora de número de chips de semiconductores no funcionales en una olea, o sea, disconformes, número de chips disconformes. Estamos normalmente interesados en contar lo disconforme, lo defectuoso. El número de errores o fallos cometidos en el llenado de una solicitud de préstamo. El número de errores médicos cometidos en un hospital. Entonces tenemos número de errores y números que no son, o sea, puede ser errores o no errores. Bueno, los diagramas de control de atributos no son tan informativos como los diagramas de variables que hemos visto. Pues ya ustedes entienden, siendo una medición cuantitativa, pues como esta que estoy mostrando, pues se tiene mucha más información en simplemente en clasificar en que se acepta o se rechaza. ¿Es conforme o disconforme? Entonces hay mucha más información en medidas numéricas. Pero a pesar de ello, los gráficos, los diagramas de control de atributos tienen aplicaciones muy importantes. Se suelen utilizar en las industrias de servicios, más que en la industria manufacturera. Esto de la industria manufacturera, todo lo que es producción, allí no se utiliza tanto, se utiliza más en las industrias de servicios, como las que hacen transacciones, los bancos, por ejemplo. Entonces, en esos esfuerzos de mejora de calidad, se usan los diagramas de control de atributos. La ventaja, digamos, que tienen estos tipos de diagramas es que al clasificarlos en conformes y disconformes, podemos estar evaluando varias características de calidad simultáneamente. Simplemente podemos el artículo o el servicio, lo clasificamos como conforme o disconforme. Entonces, muchas características pueden estar allí presentes y las estaríamos evaluando simultáneamente. Cuando trabajábamos con los diagramas para variables, pues la característica de calidad era una sola, la que estábamos midiendo. Así fueron todos los ejemplos. Bueno, entonces, acá nos va a interesar inicialmente calcular la proporción, la fracción de disconforme, así lo vamos a llamar, la fracción de disconforme. Es una proporción, que en el caso de la población, pues, va a ser este cociente, el número de artículos disconformes. Si les gusta más la palabra defectuoso, pues la pueden utilizar. Número de artículos defectuosos en la población entre el total de elementos de la población. Y si es en la muestra, pues el número de artículos disconformes en la muestra entre el total de la muestra. O sea, es como cuando en métodos estadísticos uno construía una distribución de frecuencia y calculaban la frecuencia relativa.
Entonces, el número de elementos que nos interesa entre el total de elementos, que en este caso sería el tamaño de la muestra. Entonces lo podemos calcular como P mayúscula, esa proporción o esa fracción de disconformes como P mayúscula, nos indica la proporción o fracción de disconformes de la población, y como P minúscula, que es la que vamos a usar normalmente, como la proporción o fracción de disconformes en la muestra. Pues como estamos midiendo la proporción, la fracción de defectos, o sea, disconformes, pues debe ser pequeña. Se recomienda que sea menos del 10%. Si ustedes esto lo multiplican por 100, pues sería en porcentaje, ¿verdad? Entonces, menor o igual a 0,10 o multiplicado por 100, 100%, expresada en porcentaje. Entonces, queremos que la fracción de disconforme en general en estos tipos de procesos sea máximo de 0,10. Bueno, además también, por ser una proporción de este tipo, la podemos pensar como una probabilidad. Como una probabilidad. Es decir, la probabilidad de que una unidad no cumpla las especificaciones, es disconforme. Esa probabilidad es esta P. Esta P, que es esta misma proporción de disconforme. Bueno, además, fíjense que vamos a asumir, si el proceso es estable, como dice acá, si el proceso es estable, vamos a asumir que las unidades producidas son independientes. Ya vamos a ver eso, no son independientes. De esta manera, con estas características de que la probabilidad de cada unidad es P es la misma para cada unidad que chequeamos, y además son independientes, entonces cada realización de este tipo es una variable aleatoria Bernoulli con parámetro P. Entonces cada unidad producida es una realización de una variable aleatoria Bernoulli con parámetro P. Y ustedes recuerdan qué características tiene la Bernoulli, ¿verdad? ¿Cuáles son? A ver, vamos a recordarlo. Díganme. ¿No se recuerdan qué características tiene una variable aleatoria Bernoulli? A ver, una variable aleatoria Bernoulli, esta es la que me genera la binomial, por cierto, el experimento binomial, la variable aleatoria binomial. Que la distribución Bernoulli es un caso particular de la binomial, cuando n es igual a 1. En el caso de la variable aleatoria Bernoulli, pues tiene dos resultados, el éxito y fracaso. Y lo estamos llamando disconforme y conforme. Bueno, estamos diciendo que esta variable aleatoria será Bernoulli, y como la probabilidad de que sea disconforme es la misma, cada vez que hagamos una realización, la vamos a llamar P. Por eso decimos una variable aleatoria Bernoulli con parámetro P. Bueno, si se selecciona una muestra aleatoria de n unidades, ¿verdad? De productos, pensamos que es un producto. Recuerden que puede ser producto o servicio, pero pensamos que es un producto. Y D es ahora una nueva variable aleatoria, pero que me cuenta el número de unidades de productos que no son conformes, es decir, disconformes, el número de unidades de productos disconformes. Entonces D tiene una distribución binomial. En otras palabras, disconforme, en este caso, que sea disconforme o no conforme, es el éxito de una variable aleatoria binomial. Ya lo voy a anotar por acá. Ajá. Entonces, en este caso, que no son conformes o disconformes, que es lo mismo, disconforme o defectuoso, esto es el éxito. Estamos contando el número de éxitos como en cualquier variable aleatoria binomial, contando el número de éxitos en n repeticiones. Acá las repeticiones son las n unidades de producto que estamos chequeando, que estamos revisando. En n unidades de producto. Muy bien. Entonces, esta variable aleatoria D, si lo hemos llamado D, tiene una distribución binomial. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, n y p. Entonces, es una distribución binomial porque parte de una variable aleatoria Bernoulli. Una variable aleatoria Bernoulli que tiene dos posibles resultados, que en nuestro caso es disconforme y conforme, con el mismo parámetro p. Pero como revisamos n unidades, pues entonces ahora es una variable aleatoria binomial. Tiene una distribución binomial con parámetros n y p. Bueno, esta sería la distribución binomial, que es bien conocida, ustedes la tienen que conocer muy bien.
Entonces la variable aleatoria la llamamos D igual a X, donde X es el número de éxito, que en nuestro caso es que sea disconforme o no conforme, que es el sinónimo. Entonces estamos contando el número de disconforme. Como cualquier variable aleatoria binomial, pues puede que no haya ningún disconforme o que todos los elementos de la muestra sean disconformes. Por eso varía entre 0 y n. 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta n. Son los valores que puede tomar esa variable aleatoria. Como sabemos de métodos 1, y ustedes los han visto muchas veces en teoría también, cualquier variable aleatoria, eso se demuestra en teoría, sabemos cuál es la media. La media de una variable aleatoria binomial es NP, ¿verdad? Es NP, tienen que recordarlo. Y la varianza también, eso se demuestra, siempre la varianza de una variable aleatoria binomial es NPQ. En este caso Q es 1 menos P, como siempre. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, la varianza es NPQ. ¿Dónde está? Esto es igual a N. Estoy muy abajo y no me... Vamos a escribirlo aquí arriba. Esta varianza es igual a N por... Vamos a ver. N por P por Q. Donde Q es igual a 1 menos P. ¿Ok? Bueno, entonces NP y Q, que es igual a 1 menos P. Entonces, esta es la media de una binomial, esta es la varianza de una binomial. En este caso, la variable aleatoria binomial D. Bueno, la fracción disconforme muestral la vamos a definir de esta manera. ¿Cómo la calculamos, la fracción disconforme? Pues el número de elementos disconformes que encontramos en la muestra entre el total de elementos de la muestra. Es una proporción. Bueno, si queremos construir el diagrama de control, va a ser necesario conocer la media y la desviación estándar de P. Acuérdense que para nosotros calcular los límites de control, siempre necesitamos la media y la desviación estándar de la característica de calidad que estamos midiendo. Nosotros acabamos de decir que conocemos, voy a anotarlo aquí para recordarlo, que la variable aleatoria D tiene media. La variable aleatoria D, lo voy a escribir por aquí, tiene media, es lo último que está en la diapositiva anterior, N por P. Y tiene varianza NPQ, ¿verdad? O N por P por 1 menos P, que es lo mismo. Vamos a dejarlo así. Muy bien. Entonces, esta variable D tiene esta media y tiene esta varianza. Por lo tanto, queremos calcular la media de P, la esperanza de P, esta P que hemos definido acá. Entonces, la esperanza de P es lo que dice acá, es la esperanza de D sobre N, es lo mismo. Aquí lo dice. Esperanza de P, entonces la esperanza de D sobre N. Bueno, por propiedad de la esperanza, sale 1 entre N, que es esperanza de D. Y esperanza de D ya sabemos que es N por P. Entonces la sustituimos. O sea, 1 sobre N afuera y la esperanza de D la sustituimos por NP. Bueno, acá se cancelan las N y me queda P. ¿Está bien? Por tanto, concluimos que la media de esta variable P es igual a P. Es decir, que es un estimador insesgado de P. Entonces, P sombrero es un estimador insesgado de P, de la verdadera proporción muestral. Bueno, tendría que ser, esta debería ser P mayúscula realmente. Aquí. Esto tiene que ser poblacional. Estamos estimando, siempre son parámetros. Aquí debería ser P mayúscula, P mayúscula, P mayúscula. ¿Sí? Y con la varianza hacemos algo igual. Queremos calcular la varianza de P. La varianza sería lo mismo que la varianza de D sobre N. Por propiedad de la varianza, sale como 1 sobre N es una constante, sale elevada al cuadrado. Sale 1 sobre N cuadrado, varianza de D. La varianza de D la conocemos.
que es NPQ, o N por P por 1 menos P. Entonces, seguimos aquí. 1 sobre N cuadrado, la varianza de D, y la varianza de D es NP por 1 menos P. Aquí lo tenemos, porque D es una distribución binomial. Bueno, las N, aquí se me va a cancelar una N. Una N. Por lo tanto, nos queda en el numerador P por 1 menos P y en el denominador una de estas N. Así es que la varianza de ese estimador P es P por 1 menos P sobre N. Y por lo tanto, su desviación estándar, su desviación típica, es la raíz cuadrada, ¿verdad? Bueno, vean que es muy fácil, muy sencillo. ¿Y cómo partimos? Definiendo la variable aleatoria binomial D a partir de una Bernoulli. Bueno, en muchos casos esa P no hay que estimarla, la conocemos, es un estándar. Bueno, antes de comentar un poco esto, sabemos que cualquier diagrama de control de Shewhart, si W es un estadístico de la característica de calidad, siempre los límites de control van a ser esto. Ya eso lo hemos visto hace rato, ¿verdad? La línea central es la media, el límite superior es la media, más L, que normalmente es 3, por su desviación estándar, y acá abajo se resta. Bueno. Entonces, ahora vamos a suponer que conocemos la verdadera fracción disconforme, la verdadera, en el proceso de producción, o que la gerencia especifica un valor estándar. Es decir, la fracción, la proporción P, la fracción disconforme P, no la calculamos de una muestra, sino que ya está dada. Nos la da la gerencia o ya se conoce. Entonces, en ese caso, los límites de control, pues simplemente sustituimos donde es media, va la P, que ya es conocida, que es el valor verdadero. Y no va ningún estimador. Y ya sabemos que la desviación estándar de P es esto, sustituimos por el valor verdadero de P. Y la L, como siempre, que es 3. Como siempre, estos diagramas de control son de 3 sigma, ¿verdad? 3 sigma por arriba de la línea central y 3 sigma por debajo. Bueno. En muchos casos, el límite inferior de control es negativo. Y estamos hablando de proporciones, que es lo que vamos a graficar, proporciones. Y ustedes saben que el valor mínimo de una proporción es 0, si no hay elementos que tienen esa característica que estamos contando. Bueno, entonces dependiendo de los valores de P y N, a veces el límite inferior de control es menor a 0, es decir, negativo. En el caso de que no es negativo, pues se fija el límite inferior de control igual a 0, así como hacíamos antes con el rango y la varianza en los gráficos, en los diagramas para variables. Entonces, en este caso hacemos lo mismo. Fijamos el límite de control en 0 y bueno, nos queda solamente el límite superior de control. Bueno, ¿cómo trabajamos con este diagrama de la fracción disconforme? Se toman muestras sucesivas, cada una de n unidades, varias muestras de n unidades. En general son, en total, m muestras de n unidades. Calculamos la fracción muestral disconforme, que la denotamos así para cada muestra, y trazamos ese estadístico P en el gráfico. Entonces tendríamos un gráfico como este, donde cada punto pues, me representa la fracción disconforme en cada una de las m muestras. Bueno, como siempre, mientras P se mantenga dentro de los límites de control y no haya ningún patrón sistemático allí, no aleatorio, pues la conclusión es que el proceso está bajo control, como sería en este caso, que muestra la imagen. Y si se sale de los límites de control, pues declaramos que está fuera de control o si encontramos algún patrón aleatorio. Un patrón no aleatorio sería. Aquí, sí. Si el patrón es aleatorio, no hay problema. El problema es cuando no es aleatorio. O sea, algo está, por ejemplo, creciendo a partir de cierto valor, entonces eso es no aleatorio. En esos casos está el proceso fuera de control. Si la fracción disconforme es desconocida, pues la estimamos. ¿Cómo la estimamos? Bueno, siempre pues, a partir de datos observados. Normalmente pues, se seleccionan m muestras preliminares antes de obtener los límites. O sea, no tenemos los límites de control, no los tenemos. Debemos hallar los límites de control con un valor P que es desconocido. Entonces lo estimamos
a partir de esas M muestras preliminares. Cada una de esas muestras tiene el mismo tamaño, N. Ustedes ya saben que existen los casos en que todas las muestras no son iguales, ¿verdad? Demuestra que las muestras son diferentes. Y allí pues nos generan también límites de control variables. Bueno, como regla general, esa cantidad de muestras debe ser igual a 20 o 25 muestras. Debemos tener 20 o 25 muestras de tamaño N. Bueno, y para cada una de ellas, pues contamos cuántas unidades, y así lo estamos anotando. Para la muestra 1, este es el contador, pues tendremos de su 1 unidades disconformes en la muestra 1. Para la muestra, cuando iba vale 2, para la muestra 2, tendríamos de sus 2 unidades disconformes, y así. Entonces calcularíamos la fracción de disconforme de cada muestra ahí, pues de esta forma, ¿verdad? Para la muestra 1 y vale 1, para la muestra 2 y vale 2, y así. Aquí está. Hasta la muestra M. Bueno, ¿cómo calculamos la media? Si necesitamos calcular la media de estas PSUI, como siempre, la media de estas PSUI deberíamos haber comenzado acá diciendo que sería la suma, contando, ¿verdad? ¿Cuántos son disconformes de los de SUI entre, de los de SUI, no, de los PSUI? Queremos calcular la media de los P, de estas P. Si queremos calcular la media de esas P, pues tenemos que sumar P, ¿verdad? Entonces sumamos las PSUI sobre el total de PSUI. ¿Cuántas PSUI tenemos en total? Una por cada muestra. ¿Cuántas muestras tenemos? M muestras. Tenemos M muestras. Entonces dividimos entre M. Entre M. Ay, me está molestando esto aquí. Entre M. Bueno, pero PSUI es igual a D sub entre N y lo sustituimos. Voy a tratar de escribirlo aquí porque me está saliendo muy pegado. Esto es igual a la sumatoria. Entonces, P sub I es D sub I sobre N sobre M. Esto que está acá es P sub I. Entonces, fíjense, de aquí pasamos para acá. Esta N me queda multiplicando a la M del denominador y si sacamos de la sumatoria 1 sobre M, me queda D sub I sobre N, que son los P sub I. Que son los P sub I. Bueno, entonces, en definitiva, pues termina siendo la media que obviamente estamos diciendo. Es la suma de los P sub I sobre M. Así calculamos la media P barra. Aquí está. Entonces, P barra lo vamos a utilizar como el estimador de la fracción disconforme P que no conocemos, que es esta. Y como siempre, los límites de control, pues entonces acá va P barra y sustituimos donde va P barra. Y estos son los límites de control de la fracción disconforme para el diagrama P cuando P es desconocida, que es lo que normalmente ocurre en la práctica. Entonces, estos serían los límites de control que usualmente vamos a trabajar. Bueno, para entonces calcular los límites de control, pues trabajaríamos en la fase 1, límites de control de prueba en una fase 1, con muestras preliminares. Y como dice acá, los límites de control definidos antes deben considerarse límites de control de prueba. Estamos en la fase 1. Como ya hemos hablado de que hay una fase 1 y una fase 2, ¿verdad? Luego establecido ya los límites de control, que el proceso está estable, allí entonces entramos en la fase 2. Bueno, los valores de los P sub I en cada muestra preliminar, pues lo representamos acá en el gráfico, que serían estos puntos. Y chequeamos pues contra los límites de prueba para ver si están bajo control o no. Así están bajo control cuando colectamos los datos preliminares. Esto es lo que normalmente se hace en la fase 1. Y nuevamente, si hay un punto que se sale de control, que supera los límites, ya sea por arriba o por debajo,
tenemos que ver cuáles son las causas atribuibles, causas asignables, para descartar esos puntos y volver a determinar los límites de control, como lo hicimos en algún momento en los temas anteriores. Si algún punto se sale, chequeamos cuáles fueron las causas asignables, causas atribuibles, y entonces volvemos a recalcular los límites de control, pero sin esos puntos que se habían salido antes. Por eso estamos en esta fase 1 con muestras preliminares. Ahora, si el valor de P es un valor estándar, un valor conocido que nos da la gerencia, entonces un valor conocido, el cálculo de los límites de control de prueba no se, o sea, solo dicen innecesarios, no se calcula. No se calcula los límites de control de prueba en fase 1 como lo estamos haciendo. Pero hay que tener cuidado, que es lo que dice acá, ya que en la práctica ese valor de P no se conoce con certeza. Y normalmente nos proporciona un valor más bien que es como el objetivo deseado, a donde queremos que la gerencia quiere que sea la proporción de disconformes. Es más un valor deseado que un valor realmente conocido. Entonces hay que tener cuidado. ¿Es un valor deseado o un valor objetivo al que quiere llegar la gerencia? Bueno, si esto ocurre y las muestras futuras indican una condición fuera de control, es decir, estamos trabajando con un valor estándar de P y revisamos nuestro diagrama de control y vemos que está fuera de control. Bueno, tenemos que chequear si es que está fuera de control con respecto a ese valor P objetivo o es que realmente el valor P es otro. Entonces calcularemos el valor P con las muestras y compararíamos con este objetivo, a ver si es eso lo que está pasando, que esté fuera de control con el valor objetivo P, pero en el valor, digamos, que es calculado con las muestras, allí sí permanece el proceso bajo control. Y entonces puede ocurrir esto que está acá, que bajo el valor objetivo, bajo el valor deseado, se sale de control. Por ejemplo, suponga que la gerencia especifica que el valor de P, y que es un valor objetivo, es 0,01. Ese es el valor de P objetivo, el valor deseado por la gerencia. Pero el proceso realmente está bajo control con un valor de P de 0,05, mayor. O sea, hay más disconforme. Vean que esta es la proporción de disconforme. La gerencia desea, o su objetivo es que sea la fracción de disconforme de 1%. Bueno, pero realmente el proceso está bajo control al 5%. Entonces, utilizando un diagrama de control en el valor de P objetivo, pues muchos puntos van a caer por arriba del límite superior, porque realmente la media, digamos, de ese proceso es más alta. Entonces, los puntos van a caer por arriba del límite superior, indicando una condición fuera de control, porque realmente la línea central, la media, no es este valor objetivo, sino este otro que es más alto. Por eso estaría el proceso fuera de control, pero con respecto al valor objetivo, no con respecto con la verdadera fracción de disconforme. A veces puede ser posible mejorar, y está entre comillas, el nivel de calidad utilizando estos valores objetivos que nos sugiere la gerencia, o poniendo bajo control un proceso a un nivel que deseamos de calidad, un valor P en este caso de calidad que deseamos. Bueno, estos valores objetivos P pueden ser útiles cuando la fracción de disconformes pueden controlarse mediante ajustes sencillos. Hay casos donde esa fracción disconforme se puede controlar con ajustes sencillos, entonces si estamos en 0,05 la podemos ir bajando hasta llegar a esa proporción más baja, 0,01. O sea, en el proceso van ocurriendo menos defectos. Entonces por eso la proporción de disconformes pues, va disminuyendo. Entonces si es fácil corregir eso, pues es muy útil utilizar este valor P objetivo. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, el jugo de naranja concentrado y congelado se almacena en envases de cartón de 6 onzas. Estos envases los produce una máquina formando un tubo a partir de una pieza de cartón y aplicando luego un fondo metálico. Al inspeccionar ese envase de cartón, se puede determinar si al llenarlo podría tener fugas en la costura lateral o en la junta inferior. Un envase disconforme tiene un sellado inadecuado en la junta lateral o del fondo, o sea, tiene fugas. Nos interesa, fíjense, que es en la junta lateral o la del fondo, que todos conocen un cartón de leche, un cartón de jugo. Bueno, ese cartón por un lateral cierra y se pega, y por el fondo también. Aquí está, o sea, por el fondo
allí hay una junta, ¿verdad? Y por uno de los laterales, ahí también cierra el cartón. Bueno, se desea elaborar un diagrama de control para vigilar la fracción de envases disconformes producidos por esta máquina. Para establecer el gráfico de control, se seleccionan 30 muestras. 30 muestras de tamaño 50 envases cada una, a intervalos de media hora, durante un periodo de 3 turnos en el que la máquina estuvo funcionando continuo. Entonces, fíjense, nos dan el tamaño de cada muestra es 30, el tamaño de cada muestra es 30, perdón, 30 no es 50, el tamaño de cada muestra es 50, y 30 que es, que en nuestra notación, que representa M, ¿verdad? M. No sé por qué esto no está acá. No es N, sino M. Bueno, me deja escribir, quiere ser N. Déjame borrarlo aquí. Pero N es 50. Y se borra. Una vez estoy mostrando aquí. No, no me deja. Bueno, no escribo por acá. M, tampoco me deja. Bueno, ese es N. Se me salió. Ya un momento, se me salió acá. ¿No era? Bueno, entonces ya saben que el tamaño 50 y 30 representa M. Bueno, vamos a construir un diagrama de control en fase 1 con estos datos que estamos considerando como preliminares, muestras preliminares, para determinar si el proceso estaba bajo control cuando estos datos fueron recolectados. Entonces, tenemos los siguientes datos. Fíjense, tenemos 16 por este lado, 17, 30 muestras. Vamos a separar por esta tabla. Hay dos tablas aquí en una sola. Que esto está dividido algo así. Entonces, de este lado tenemos 16 muestras y de este lado las 14 restantes. Bueno, fíjense. Entonces, en la muestra 1, vamos a entender esto, en la muestra 1 tenemos 12 envases disconformes. Y si dividimos 12, recuerden que el tamaño de cada muestra es 50, ¿verdad? 12 entre 50, y si quieren lo prueban, nos tiene que dar 0,24. Si dividimos para la segunda muestra 15 entre 50, nos tiene que dar 0,30. No hay ninguna por aquí. Ajá. 10, que es el 20%, si 10 entre 50, me da 0,20, y así. Así calculamos la fracción de disconformes que será en nuestra notación P sub I sombrero. Y en este caso, el número de disconformes es D sub I. D sub I para los disconformes, que es el número de disconformes, y la fracción de disconforme es P sub I. La tenemos por aquí y la tenemos por acá también. Bueno, de esta manera es fácilmente calculan P barra, sumando todas las P y dividiendo entre M, que M es 30, el número de muestras. A ver si aquí sí me deja escribir. Yo me he dado cuenta que es con... Sí, esto es... No, no me deja. Es con... Tengo problemas de escribir, es acá en PowerPoint. Bueno, seguimos avanzando con el mismo ejemplo. Aquí está por fin. M es 30
y N es 50. Es 30 y N es 50. Ok. Bueno, en total, las 30 muestras tienen 347 envases disconformes. Y cuando calculamos P barra, vean que ya habíamos deducido el cálculo de P barra, esa proporción, esa fracción es 0,2313, es decir, el 23,13%, 347 es el 23,13% de la producción de envases es disconforme, es defectuosa. ¿Cómo creen ustedes que ese porcentaje de defectos es bajo o alto? ¿Será un número alto o será un número bajo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, es 23%, casi está muy cerca del 25%, casi una cuarta parte. Casi una cuarta parte. Sí, es alto. Uh-huh. Es alto. Bien. Bueno, aquí lo dice. Observe que esta estimación es muy elevada. ¿Cómo calcularíamos los límites de control? Eso es lo que nos hacía falta, el P, para calcular los límites de control. Porque ya sabemos cuál es la expresión. Sustituimos P acá. Aquí salió mal la rayita esta muy grande, pero este es P barra. Y bueno, se sustituye P y encontramos que estos son los valores. Para el límite superior de control y para el límite inferior de control. El límite inferior, recuerden que esto multiplicado por 100 porcentajes sería 5,24% y este 41%. Y este sería el diagrama de control. Aquí están los límites de control de prueba, fíjense, de prueba. Por el límite inferior y por el límite superior. Y acá cada punto de esto pues es el P sub I, el P sub I de cada una de las muestras, de las 50 muestras. De cada una de las 50 muestras, entonces tendremos acá 50 punticos. Mentiras, tendremos 30 puntos, ¿verdad? Porque cada proporción, allí la calculamos sobre su muestra que es de tamaño 50. Bueno, pero para cada punto la muestra es de tamaño 50, pero son en total 30 puntos. Si los contamos, bueno, aquí está. El último es 30. Y tenemos 30 puntos. Número de la muestra, 30. Bien. En este diagrama se representa entonces la fracción de muestra disconforme de cada muestra preliminar. Y estamos observando que hay dos punticos que se salen del límite de control superior, ¿verdad? Que son para la muestra 15 y para la muestra 23. Entonces, se puede observar, dice acá, que los puntos, el 15 y el 23, se sitúan por arriba del límite superior de control. Conclusión, el proceso no está bajo control en fase 1. Y ya habíamos dicho qué hacer en ese caso. Debemos investigar las causas atribuibles, causas asignables de que ocurra esto. Vamos a ver si eso se puede identificar. Bueno, acá dice que el análisis de los datos de la muestra 15, esta, indica que durante ese periodo de media hora, recuerden que el lapso de tiempo entre cada muestra es media hora, se puso en producción un nuevo lote de cartón, justo allí, un nuevo lote de cartón. La introducción de nuevos lotes de materia prima a veces provoca un rendimiento irregular de la producción. O sea, allí con ese nuevo cartón habían fugas, ¿verdad? Del líquido, del jugo de naranja. Entonces, es razonable creer que eso es lo que ha ocurrido en este caso, que le vamos a echar la culpa al nuevo lote de cartón. En el caso de la muestra 23, un operario, o sea, un nuevo empleado, inexperto, había sido asignado temporalmente a la máquina. Y esto podría explicar la elevada fracción de no conformes o de disconformes obtenida en esa muestra 23. Entonces, ahí están las causas atribuibles en ambos casos. ¿Qué hacemos? Ya saben ustedes que los eliminamos y recalculamos los límites de control. Entonces, se eliminan las muestras 15 y 23 y la nueva línea central
Y los límites de control revisados son estos. Estos son nuestros nuevos límites de control. Y aquí está el nuevo gráfico. Fíjense que a pesar de que hemos recalculado los límites de control, son límites de control revisados. Fíjense, son límites de control revisados, ¿verdad? Son nuevos, son distintos. Ya tenemos aquí 40 y tanto, y aquí tenemos 5%, ¿se acuerdan? Bueno, ahora son revisados estos límites de control. Sin embargo, siguen apareciendo los puntos estos, que dijimos que lo íbamos a eliminar. Bueno, efectivamente los eliminamos y calculamos los nuevos límites, pero los volvemos a mostrar en el gráfico. Lo volvemos a mostrar en el gráfico. Esta es una recomendación, fíjense, aquí lo dice. Se observa que no se eliminaron las muestras 15 y 23 del gráfico, sino que se han excluido de los cálculos de los límites de control. Recalculamos los límites de control asumiendo que esto no existe. Lo habíamos eliminado. Pero los anotamos, los puntos, directamente en el diagrama de control. Entonces, estas anotaciones, y es la recomendación, en el gráfico de control para indicar puntos inusuales, como estos dos, ajuste del proceso o el tipo de investigación realizada en un momento determinado constituye, o sea, esto constituye un registro útil para futuros análisis del proceso, porque vamos a chequear, epa, ¿qué pasó acá? Vamos a revisar la historia. Aquí habían 2 puntos y sabemos que están fuera de control y sabemos a qué se debe, a un nuevo material y a un nuevo operador. Recalculamos los límites de control sin esos puntos, pero lo dejamos allí, digamos, como historia, como para registro, para revisar a futuro, a ver qué es lo que estaba pasando antes del proceso. Entonces, aquí recomienda que debe convertirse esto en una práctica habitual en los diagramas de control. Esto no lo habíamos comentado antes. Bueno, pero ahora resulta que con los nuevos límites de control revisados hay un punto que supera el límite superior de control, la muestra 21. Bueno, se analizaron los datos y no se encontró ninguna causa atribuible que fuese razonable o lógica. Entonces lo dejaron. Decidieron conservar el punto. Esa fue la decisión. Y dejar entonces los mismos límites de control. Entonces, para los nuevos límites de control, ahora serán lo que vamos a utilizar para muestras futuras, ¿verdad? En una fase 2. Recuerden que, ¿cómo calculamos estos límites de control? Con los registros que teníamos de muestras preliminares. Ahora, para chequear que el proceso está bajo control, para chequear la calidad del proceso, pues vamos a trabajar con estos límites. Vamos a trabajar con estos límites ya en la fase 2. Entonces, así es que se concluye la fase de estimación de los límites de control, la fase 1 del gráfico de control. Bueno, podemos utilizar R. Acá están las instrucciones para el diagrama P. Estos datos de los envases de jugo de naranja forman parte del paquete QCC. O sea, están allí. No hay que copiarlos, no hay que transcribirlos a Excel, nos ahorramos ese trabajo. Están allí. Esos datos son originales del libro de Montgomery. Y el autor de este paquete, que se me olvidó el nombre, el apellido, pues los utilizó. Entonces, los tiene allí en su paquete. Fíjense, solamente lo llamamos así, con data. Bueno, y como siempre, pues construimos a través del paquete QCC y la función QCC, construimos nuestro diagrama y ahora le tenemos que decir que es del tipo P. Lo demás es similar ya a lo que hemos hecho. Entonces, aquí no hay realmente mucha información adicional. De esta manera, con el R y el paquete QCC, obtenemos, fíjense, el gráfico de control en la fase 1, en la que estaban estos 2 puntos por fuera. Y estos eran los límites de control, los que están señalados acá. Bueno, tuvimos que eliminar esos puntos, ¿verdad? Y acá, fíjense, esta es la manera que pueden existir muchas, incluso infinitas maneras de hacer esto, pero acá eliminamos los puntos 15 y 23, estos que estaba señalando antes. De esta manera, asignamos a esta nueva función, a esta nueva variable, los resultados que están acá, eliminando esto, utilizando esto que está acá. Porque hemos definido esta función, eliminando de la base de datos del jugo de naranja estos 2 puntos. Y el resto del gráfico, pues, como siempre, es lo mismo. Exactamente lo mismo.
Y aquí está. Y este es el que nos quedó por fuera. El que no le encontramos causas atribuibles. Y quedó así. Entonces quedaron así los límites de control para la fase 2. Bueno, entonces ya está hecho el programa. Tienen que revisarlo. Véanlo línea por línea para que entiendan esos detalles. Bueno, acá está. O sea, fíjense, acá eliminamos los puntos 15 y 23, ¿verdad? Como lo hacíamos antes. Pero si queremos incluirlos, según la recomendación de Montgomery, aquí se explica cómo hacerlo. Establecemos los límites sin los puntos 15 y 23 y esos límites se los pasamos acá a la función. Aquí está. Se los pasamos acá a la función. Le decimos que son estos límites revisados, límite inferior revisado, límite superior revisado. El gráfico sigue siendo P y dejamos y trabajamos con la base de datos original para que me grafique esos puntos 15, 23 que no lo utilizamos para el cálculo. Aquí está cómo se hace. Entonces revisen esto con detalle, que no lo utilizamos para el cálculo de los límites, pero sí los graficamos. Entonces aquí están. ¿Ven? Que ahora se salen. Estos son los puntos que no participaron en el cálculo de los límites de control, pero sí lo estamos mostrando. Entonces ahí está el ejemplo de cómo se hace con R. Corazón, hoy es temprano. Bueno, así terminamos esta parte. Vamos a ver. Yo creo que la dejo para la otra. Es que tenía esto dividido en dos clases para que ustedes puedan responder las preguntas. Ya mañana se las activo. Vamos a ir de acá. Me rindió bastante hoy. Voy a mostrar el aula virtual. Déjenme abrir aquí un momento. Déjenme arreglar acá un momentico. A compartir lo del aula. Aquí está el aula virtual. Entonces, este es el tema 4, gráfico de control para atributos. Tenemos, este no es, sí, este no es, este es otro. Que también esta materia la di en la maestría. Entonces, estadística, utilizo elementos de allá. Le estoy mostrando la que no es, que la costumbre de abrir allí. En la maestría también trabajamos con Moodle, pero el formato del Moodle de la maestría es distinto al de ustedes. Entonces, bueno, tengo a veces una confusión mental porque no es exactamente lo mismo trabajar en uno que en el lado que en el otro, pero es Moodle. Ahora sí se las muestro. Es el tema 4. Este sí es. Okay. Bueno, fíjense. Esto que vimos hoy está acá en el tema 4. Estamos en el tema 4. Está acá. En esta página. Que es la que ustedes deberían haber revisado porque creo que está desde hace 2 días disponible, ¿no? Bueno, no sé por qué no se ve aquí, pero eso se soluciona ahí. Aquí están las diapositivas que vimos hoy y también lo pueden ver en PDF como siempre. Y en el siguiente, acá, lo estoy viendo acá en la ventana izquierda, lo podemos ver allí, pues es lo otro que está pendiente. Lo otro que está pendiente. Entonces, hay también una explicación allí en diapositivas y en PDF.
Sí, lo voy a dejar hasta acá para no darles tanto material porque ya tienen las preguntas de autoevaluación, están disponibles para que se dediquen solamente en esta parte y no introducirle más información allí. Déjame ver que es que lo que pasa es que uno lo estoy viendo como profesor, tengo que recordar cómo lo ven ustedes aquí. Ajá, ustedes no lo ven. Vamos a ir acá. Ustedes lo que ven es esto. Ustedes lo que ven es esto. Entonces está este que vimos hoy y el de la próxima clase. Vamos a verlo para la próxima clase, este que está acá. Vamos a seguir trabajando con diagrama de P, que es la proporción, y un diagrama NP, que va a ser no la proporción, sino el número de disconformes. Y en el caso del diagrama de P vamos a ver el caso de muestras variables, muestras distintas. Eso es lo que viene ahora. Recuerden que les escribí por el Telegram que tiene una actividad evaluada para los temas 6 y 7, pero se las coloqué aquí en el tema 4. Espero que no se confundan. Porque en el tema 6 y 7 no habría más nada, entonces para que no quede allí como solo y suelto, se lo dejé acá. Entonces, esta actividad evaluada de los temas 6 y 7 es un trabajo muy sencillo con su compañero de grupo, con su pareja de grupo, sobre los temas 6 y 7, que son muy sencillos, trabajan o hablan de muestreo para aceptación. Y si ustedes, bueno, revisan el material de los libros que tienen a disposición y buscan por internet, pues entenderán que es bastante fácil. Es simplemente estudiar unas normas, unos planes de muestreo, y eso es lo que van a plasmar en su trabajo. Allí están los grupos. Ustedes, si se buscan acá en participantes, pues de grupo, ahí dice quién es el grupo 1, quién es el grupo 2 y quién es el grupo 3. Los asignamos allí al azar para no complicarnos. A ver cómo es que yo veo esto aquí. Lo veo. Vamos a decir los grupos. A ver, nos salimos acá. Ajá, aquí en participantes. Acá en participantes, ustedes lo pueden ver también. Aquí está, por ejemplo, María Los Ángeles, grupo 1 con Seleni. Está el profe Rafael allí, que nunca ha entrado. Yo solo puedo ver. No sé si ustedes también. Romario, grupo 2 con Diana. Y Douglas se quedó solo. Douglas se quedó solo porque tenía Dionis, creo que se llama el muchacho, y ya no está. A Douglas sí, le tocó no sé si está conectado, el trabajo que es un poquito menos extenso, un poquitico, no es mucho, considerando que está solo. Entonces, bueno, ahí están los grupos. Ustedes ya saben cuál es su grupo, para que trabajen esto que deben entregar a finales de mes, si no recuerdo mal. Yo estoy trabajando con otra aula virtual y se me confunde. Y después no me acuerdo de cuál estoy hablando. Sí, tienen 21 días desde hoy, ¿no? 21 días que sería para aquí lo dice el 31, hasta el 31 de julio. Bueno, yo mañana también les voy a activar, bueno, se lo voy a mostrar cómo lo veo yo para bueno, aprovechar y mostrar todo esto. En el tema 4 aquí, entonces, acá en el tema 4, mañana les activo. Fíjense que está ocultado a los estudiantes. Las preguntas, tienen preguntas que saben que son autoevaluadas y evaluadas, ¿no? Autoevaluadas para que ustedes pues mismo chequen su respuesta y si tienen dudas revisen. Es decir, no es un quiz, porque estas preguntas yo podría haberles hecho un quiz donde le doy 10 minutos para que contesten 15 preguntas, 20 preguntas, así lo he hecho en algunas oportunidades, pero bueno, aquí como lo hice con ustedes, ¿verdad? Ustedes ya saben que lo hice con ustedes. Pudo haber sido un quiz, pero me gusta más como pregunta de autoevaluación para que ustedes tengan la oportunidad de revisar el material donde tengan dudas y aclarar por ustedes mismos. Cuando ustedes responden y o bueno, al menos que sea el primero, pero ustedes cuando luego se dan cuenta que la mayoría respondió otra cosa a lo suyo, dice, bueno, aquí está raro, vamos a ver qué es lo que pasa. Normalmente la mayoría tiene razón, pero no siempre. Bueno, tiene 16 preguntas que deben entregar o tienen chance de responder hasta el 17 de julio, que es el 17 de julio es el próximo jueves. Mañana se las activo. O sea, tiene una semana hasta antes de la clase. Por eso lo coloqué 7:59. ¿Sí?
Bueno, y esto es una forma yo también de presionarlos para que estudien a la próxima clase. Entonces, en la otra clase ustedes van a llegar, ya van a estudiar esta parte y vemos lo que falta y ahí cerramos. No vamos a ver el tema 5, capacidad del proceso, un tema interesante, pero no los voy a llenar de más material porque acá también tengo, aquí está, también está ocultado, tenemos, se los muestro, mañana lo activo, o ahorita mismo, un trabajo similar al anterior, donde hay preguntas, son seis preguntas para que lo trabajen, muy similar al anterior, o sea, pero ahora con atributos. Bueno, entonces ya sé que tienen el trabajo del tema 6 y 7, tienen este trabajo y tienen las preguntas de autoevaluación que las abrí hoy y las que las voy a abrir después de la próxima clase. Eso sería, si no, sí, eso sí sería todo. Para el trabajo, si se me olvida algo, en el trabajo de los temas 5 y 6, está aquí, dice que deben exponer. Nos pondremos de acuerdo. Aquí dice que para el 31, para el primero es viernes. Nosotros tenemos un salón asignado el viernes. Yo trataría que fuese más bien el salón de reuniones de allí, que está frente a la dirección de la Escuela de Estadística. Pero bueno, eso, yo sé que esas últimas semanas, todos los profesores de todas las materias, hacemos exámenes, trabajos. Ayer, si están muy full, pues podemos hablar y incluso dejarlo para el lunes siguiente, por ejemplo, el martes siguiente, dejar esa exposición. Si están muy ocupados, no tendría problema. Pero bueno, vamos a fijar en principio esta fecha y lo hablaríamos pues, un poco antes para también planificarnos. Bueno, entonces de esa manera terminaríamos la materia con esto que les estoy mostrando. O sea que ya estamos en la parte final con este tema de diagramas de control para atributos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, tienen entonces... No, profe, gracias. Muy bien. Tienen esos trabajitos, ¿verdad? En este último mes. Que de todas maneras, bueno, tienen que estudiar, tampoco es para preocuparse mucho, porque esta parte de atributos está mucho más corta que la parte de variables. Entonces, estimo que no van a tener mucho problema. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí para no llenarlos de más material y ustedes siguen avanzando. Y la próxima semana tendríamos la clase de la otra parte y así ustedes ya han contestado las preguntas estas de autoevaluación y entrarían con mayor conocimiento para esa última clase en línea, que sería la semana que viene. ¿Está bien? Bueno. Ok, profe, gracias. Entonces, bueno, que descansen, que pasen una feliz noche. Chao. Igual, profe, gracias.